Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos al tercer BCE Expreso 2022. Y hoy hemos invitado a Josep Paris. Josep Paris tiene ahí Chema Bruna Comunicación, es porque ha cambiado el ordenador por culpa mía y tenía que cambiarlo, por eso no sale su nombre. Es Josep Paris, es el director de desarrollo de Funeraris Mémora, ¿verdad, Josep? Y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y hablar sobre el tema de que hemos propuesto es cuidarse ante el final de la vida. Muchas gracias, Josep, y bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Ahora, como lo que podemos empezar, Josep, yo quería hacer una cosa que lo vi en un libro que has escrito conjuntamente con Chema, por un libro que se llama Cuídate, y una cosa que me gustó mucho y entra muy bien en el tema que estamos hoy tratando, que es en vuestro prólogo, o la introducción que pone el filósofo Francesc Torralba, y que me gustó mucho que pone una parte que es cuidar de una persona. No consiste en cuidar sus órganos, sino cuidar su integridad, cuidarla en su completa totalidad. Y ello supone un esfuerzo, porque cuidar a un ser humano es cuidar de alguien y no de algo. Y el ser humano jamás puede reducirse a la categoría de una cosa. Me gustó mucho esto. ¿Y por qué habéis puesto esto en la introducción? Bueno, esto precisamente fue fruto de encargarle a Francesc Torralba, un experto en ética, un filósofo muy reconocido, el que quisiera prologar el libro, ¿no? Con lo cual fue todo un honor, ¿no? Pero fue precisamente por el concepto que él acabó vislumbrando al leer el libro, ¿no? Porque en nuestro libro hablamos de las experiencias de 15 personas que han estado cuidando no profesionalmente a un ser querido en la mayoría de los casos, y fue lo que le despertó a él esta singularidad que tiene el cuidado, ¿no? En lo que yo denomino a veces, y que sé que no todo el mundo está de acuerdo, el cuidar de una persona como arte, ¿no? Precisamente porque igual que un artista, ¿no? Sea un pintor, un escultor, un escritor, no puede hacer una obra en serie, porque puede ser arte, ¿no? El cuidar a una persona es exactamente lo mismo, ¿no? Más allá de que tiene su cuerpo y tiene su enfermedad o tiene su proceso de dependencia o su proceso de discapacidad, pero cada persona somos únicos y cada persona, pues con nuestro bagaje cultural, con nuestro bagaje social, con nuestro bagaje familiar, y precisamente no podemos cuidar en serie. Debemos cuidar de manera individualizada. Lógicamente es muy distinto cuando estamos hablando de cuidar a un ser querido, de cuando estamos hablando de cuidar profesionalmente, pero aunque estemos hablando de cuidar profesionalmente, cada ser es único. Y entonces, como ser único, así lo debemos tratar. Entonces fue ese lo que nos gustó en el prólogo, porque creo que él captó perfectamente el mensaje que queríamos dar de que cada ser es único y la manera de cuidar también lo ha de ser, ¿no? Eso no significa que cuando hemos cuidado a otras personas, profesional o no profesionalmente, rasgos o aspectos que hemos podido intuir, realizar con esa otra persona nos pueden servir de aprendizaje para el resto de ocasiones o de oportunidades o de situaciones en las que podamos seguir cuidando. Muy bien. Cuando hemos hablado también, nosotros hemos hablado antes, estábamos hablando del tema del cuidarse ante el final de la vida. Entonces hay dos personas, ¿no?, que tenemos, justamente la persona que cuida y la persona que está cuidada. Entonces, que puede ser profesionalmente o no profesionalmente. Eso también creo que es un tema interesante que tratáis vosotros. Y bueno, tú a lo largo de tu trayectoria, estaba pensando yo, cuánto yo conocía a Josep. Yo pensaba, madre mía, creo que nos conocíamos cuando todavía estabas gerente en el COIP. Esto ya hace un tiempo, ¿verdad? Casi 15 o 16. Fíjate. ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de que cuidarse de la persona ante la final de vida? ¿Cómo es el aspecto entre un profesional o no profesional?
Bueno, varía sustancialmente. Lógicamente no es lo mismo, ¿no? Cuidar a una persona desde la vertiente familiar, ¿no? Y le podemos dedicar unos minutos. Lógicamente es una experiencia única de vida. Los que lo hemos hecho sabemos lo que significa estar al cuidado, ¿no? Cuidando a una persona que puede ser tu padre, como fue mi caso, o mi madre, que aunque no ha fallecido, pues está en un proceso de Alzheimer en un grado avanzadísimo después de 4 años, y también ahí hay todo un trabajo de cuidar ante ese final de vida, ¿no? que en esta situación se alarga más de lo que sería deseable. Pero cuidar a un ser querido yo creo que es uno de los actos para mí más íntimos que podemos tener las personas, ¿no? Es el poder estar al lado de un familiar en el que vamos a poner ahí todo nuestro conocimiento, toda nuestra sabiduría, todo nuestro saber hacer, todo nuestro saber estar, para poder estar al lado y acompañar a esa persona. Y lógicamente es un aprendizaje mutuo, ¿no? Es un aprendizaje sobre todo para la persona que está cuidando, es un aprendizaje muy importante. Los beneficios pueden ser mutuos, sobre todo si hay un acompañamiento empático, próximo, como yo entiendo que se hace cuando se tiene a un ser querido. Pero precisamente en el libro hay un capítulo en el que lo titulamos, creo recordar, La oportunidad del cáncer, que creo que es el último capítulo en el que un hijo que en el momento en que estaba cuidando a su padre tenía pues 35 o 36 años, pues fruto o a raíz de un cáncer terminal que tenía su padre, pudo hablar con su padre, decirle a su padre y que su padre le dijese cosas que no se habían dicho, ¿no? Entonces él nos lo explicaba ya habían pasado unos años desde su muerte, pero qué oportunidad nos dio el cáncer para poder intimar con mi padre, para poderle decir aquello que a lo mejor no le he dicho a lo largo de la vida. Porque no profesionalmente, es decir, a nivel familiar, sí que hemos visto en estas historias, y también yo fruto de, pues anteriormente estuve como director de una residencia y también lo viví, ahora estoy llevando un área de desarrollo en una empresa de servicios funerarios que hablamos con familias que han perdido a un ser querido, ¿no? Lo que sí que hemos visto es lo poco que se habla de la muerte, lo poco que se habla del final de la vida, y que cuando tienes la oportunidad de compartir con una persona próxima, con una persona querida, cómo se afronta esos días, esas semanas, esos meses previos al fallecimiento de una persona, nos damos cuenta que a lo mejor durante los años hemos dejado de decir cosas, nos hemos dejado de decir que nos queremos, nos hemos dejado de perdonar en muchas ocasiones. Y en esas situaciones es cuando aflora y cuando te das cuenta lo importante que es hablar de cómo queremos morir, de cómo queremos ser cuidados, de cómo queremos que se respeten nuestras decisiones. Esto es importante. Y yo creo que todo esto es un bagaje impresionante que como familia uno se puede llevar después del dolor y después de la pena de haber perdido a un ser querido. Sí, sí, perdón, para interrumpir. Yo creo que lo que comentabas tú, justamente esta parte de la individualidad, ¿no? Y yo creo que me gustó que comentabas cómo queremos ser cuidados o cómo queremos también que termine la parte de la vida, ¿no? De estas formas. En muchas ocasiones, a veces ni se respetan de estas formas por causas X. Yo me puedo imaginar que un trabajo tuyo o que lo ve mucha gente es la influencia al final de las personas cercanas de la persona que quieren influir, que piensan en este momento que es el mejor o igual ni respeten el deseo de esta persona, cómo quería realmente morir o cuál es su deseo, cómo sería el funeral, o etcétera, de estas cosas. Yo creo que eso es muy importante y a veces choca, me puedo imaginar, ¿no? Y precisamente en esta parte, en el sector en el que yo estoy ahora, que es el poder estar con familias que ya han tenido un fallecimiento, que están próximos, sí que hemos visto en muchas ocasiones las disputas familiares, y a veces no disputas, pero esas sensaciones incómodas, pues en algo tan sencillo como poder hablar de si queremos ser incinerados o queremos ser enterrados, ¿no? En ocasiones, por no hablarlo o por no hablar lo suficiente, nos podemos encontrar que haya un hijo o una hija que diga, pues mamá quería ser incinerada, y el otro que diga, pues a mí no me lo dijo nunca, ¿no? Entonces, en función de qué decisión se tome, es posible que no respetemos la voluntad de esa persona. Entonces, yo creo que estos movimientos que hay de poder hablar de la muerte, de poder hablar del final de la vida, de cómo queremos ser despedidos, de cómo queremos que sea nuestro recuerdo, esto es fundamental. Entre otras cosas porque es sanador para la familia.
O sea, yo sí que he visto, después de trabajar estos años con muchas familias en procesos de pérdida, que cuando una familia ha podido hablar, ya no hablo de la parte final de la vida, que es importantísima, pero esa parte de recuerdo, de homenaje, de cómo querer ser despedidos, cuando se ha podido hablar y se ha podido respetar la voluntad de la persona, se inicia un proceso de duelo que tiene unas características muy distintas a cuando no se ha iniciado de esa manera, ¿no? Pensemos que es una situación muy rápida, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? Parece que tengamos prisa y que esto daría probablemente para otro expreso, tengamos mucha prisa, ¿no? A la que ha fallecido la persona, oye, en menos de 24 horas se tiene que hacer el entierro, se tiene que hacer la incineración y pim, pam, ¿no? También hemos visto que desde marzo del 2020 esto también ha variado y se ha incrementado. Yo creo que la pandemia nos ha marcado en muchos sentidos y en este de la despedida también, ¿no? Pero el poder respetar la voluntad de esa persona creo que es un buen inicio del proceso de duelo. Sí, yo creo que lo que dices ahora, creo que cuando estabas diciendo esto es de la rapidez de despedirse, aunque en el cuerpo, ¿no? De la persona de repente no esté. Yo no muerto personalmente. A mí me choqué cuando yo venía aquí y me dejó en 24 horas, ya está enterrado, está en un pam, pim, pum, pam. Y claro que yo estoy acostumbrado en la cultura mía, menos en Alemania, en estas y los países nórdicos, al menos tardan 3 días, digamos, hasta que está realmente el funeral, quiere decir el entierro y todos estos temas. Y me digo, madre mía, esto tiene que ser doloroso para las familias. Y verlo de un plis-plas, ya tienes que además gestionar tantas cosas y pedirte de la persona y no sé, pensar en algo, ni te da pensarlo en este momento, porque a veces ni tardan 24 horas. Bueno, legalmente han de ser 24 horas, ¿no? Esto viene de hace muchísimos años en España, de cuando pues mayoritariamente todo el mundo moría en domicilio, ¿no? Y al ser España un país más caluroso que Alemania, que los países nórdicos, pues tenía que ver con la conservación del cuerpo. Yeah. Lo que pasa es que socialmente y culturalmente no hemos sabido adaptar a que ahora un porcentaje bajísimo de personas mueren en el domicilio y que en los sanatorios pues no es urgente y están refrigerados y las personas no se descomponen los cuerpos como podían pasar hace 100 años, por ejemplo. Pero social y culturalmente esto ha seguido. Y lo que os comentaba antes, desde la pandemia hemos visto también un poco la prisa por hacer ese acto, ¿no? Y cada vez estamos viendo que puede ser algo menos social, más corto, porque las familias, yo creo que también un poco por el miedo pandémico, por estas situaciones, ¿no? Y que también tampoco hay poco espacio de tiempo todavía para poderlo analizar, pero estas costumbres sí que vemos que están cambiando. Y lógicamente lo mismo, el poder preparar, ¿no? El funeral de un familiar de una manera algo más cómoda, sin tanta presión en cuanto al tiempo, que de hacerlo pues, rápidamente, ¿no? Sobre todo en los de muertes traumáticas, por ejemplo, ¿no? Que esas son mucho más duras porque ahí sí que no hay nada esperable. Yeah. El tema que hablabas antes, esto, porque estuvimos hablando el otro día y preguntábamos, porque dijiste no todos están de acuerdo, el tema de la arte, ¿no? Cuidar es una arte. Nosotros estuvimos, yo me acuerdo también, y una vez hablo de la arte, pero desde tu punto de vista técnica, quiere decir, en este caso es tener una técnica para realmente cuidar a la persona individualmente y ser un único, ¿no? Más bien en este sentido. Sí, si vamos a la vertiente profesional, ¿no? Y yo pues como tú mismo, ¿no? Como enfermera cuando lo valoras profesionalmente, ¿no? Y creo que lo comentaba al principio, ¿no? El hecho de que sea un arte implica esa singularidad, ¿no? Yo creo que como cada persona somos únicas, ahí recae, ¿no? El concepto de arte, ¿no? Porque pues además de tener una buena técnica, porque un buen escultor ha de tener una buena técnica, una persona que cuida profesionalmente ha de tener una buena técnica, pero también ha de haber otros valores muy importantes que son los que impregnan ese cuidado, ¿no? y que seguro que saldrían muchísimos pues, a nivel de pues, la compasión, la amabilidad, la cercanía, la empatía, el respeto, ponerle pasión, ponerle alma, ¿no? Poner todo esto para mí es que sea un arte, ¿no?
no como arte como expresión, sino arte como manera de esa manera individualizada. Lógicamente, cuando estás hablando profesionalmente, deben haber protocolos y procedimientos, pues porque estamos en una sociedad profesional, ¿no? En la que también debemos, ¿no? Aprovechar el conocimiento de otros compañeros y de otras situaciones para protocolizar determinados aspectos, pero sobre todo también debemos el adecuar esa protocolización a la individualidad de esa persona que está ahí, ¿no? Si no, reflexionemos durante unos segundos de cómo nos gustaría a nosotros ser cuidados cuando estemos en una situación de final de vida, por ejemplo, o en una situación de dependencia o de discapacidad, ¿no? Queremos que nos cuiden como lo que a veces decimos, ¿no? El de la cama 314, ¿no? Que queremos ser cuidados así, o queremos que piensen que a Josep o a Stefan le gustaba o le gusta, ¿no? O tenía esa preferencia o esa manera distinta de pensar, ¿no? Yo creo que esa individualidad, mira, os pongo un ejemplo personal. Mi madre, que antes os comentaba, está con un Alzheimer en grado muy avanzado, odiaba las espinacas. Nunca le han gustado las espinacas. Nos las hacía comer a los hijos, pero a ella no le gustaban, ¿no? Y entonces cuando empezó ya a ser dependiente y a no poder decidir por ella misma, un día pues le pusieron en la residencia en la que estaba en aquel momento espinacas para comer. Y yo le dije, mira, es que no le gustan. Y me dijo, no, da igual, pero se las come. Ya, digo, pero es que no le gusta. Entonces, yo no quiero pensar que a una persona querida le estás dando algo que no le gusta, que sencillamente porque aquí hay algo que no conecta, se lo come, ¿no? Para mí esa es la individualidad. O sea, yo lo llevo eso al respeto, ¿no? Yo cuando hablo de cuidar como arte me refiero en ese sentido el respeto hacia la decisión o hacia la voluntad de esa persona, ¿no? Por eso yo lo creo como arte, ¿no? Muy bien. Y volviendo al libro, hay una parte, es la última, que vosotros habéis puesto, que es ofrecéis a un modo de guía 15 consejos para afrontar, ¿no? El nueva situación como cuidador. ¿Por qué había esta importancia de poner estos consejos a las personas que cuidan? Al ir realizando las distintas entrevistas, ¿no? Vimos que en la mayoría de ellas se iban reproduciendo, ¿no? Rasgos y el proceso de duelo y el proceso en muchas ocasiones de no cuidarse a uno mismo. Cuando estamos cuidando a una persona próxima, estamos hablando ahora de los cuidadores no profesionales, ¿no? En muchas ocasiones tendemos a poner todo el énfasis, ¿no? Y todo nuestro trabajo en la persona cuidada y nos descuidamos a nosotros, ¿no? Entonces ahí pensamos, hicimos 15 recomendaciones, prácticamente una por capítulo, ¿no? De recomendaciones a esos familiares que están cuidándose, ¿no? Precisamente para que no se abandonen, ¿no? Para que piensen que es importante que ellos estén bien cuidados para poder seguir cuidando a esa persona, ¿no? Y porque además, aunque sea duro decirlo, cuando esa persona ya no esté, nuestra vida debe continuar y debe continuar con el mejor estándar de salud que nosotros podamos, ¿no? Entonces, por eso introducimos ese capítulo de 15 consejos para poder cuidarse, ¿no? Y que van desde los más, podríamos decir, físicos a otros que tienen que ver, pues, con más la vertiente más social incluso, y que si quieres ahora pues podemos un poco abordar, ¿no? Pero lo hicimos con esa visión. Muy bien. Sí, porque como dices tú, ¿no? Para coger algunos que los es valorarte o no ocultes tus sentimientos, ¿no? Muchas veces ocurre de estas partes, yo creo que es importantísimo. Marca de objetivos y, por ejemplo, aunque parece muy técnico, pero es muy importante, ¿no? De esta forma. Y también no te olvides de ti, ¿no? En muchas ocasiones, yo pienso también me parecía súper interesante porque pensando también en cuidar a la persona, es lo mismo cuando hablábamos profesionalmente o no profesionalmente a cuidar personas, es tan importante que te cuides de ti, porque si no te cuides de ti, ¿cómo lo vas a dar un buen cuidado o cómo puedes cuidar a la persona? Si estás estresado o que no sé qué, ¿no? Al final salen cosas como agresiones y de esta manera creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que ahí hay una doble vertiente, ¿no? Y entiendo que el foro que podemos tener, pueden haber profesionales de la salud y de los servicios sociales y otros que no lo son, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista familiar, ¿no? El ponerse objetivos, en el sentido de objetivos que sean
lógicamente fáciles de conseguir, ¿no? Y que tengan que ver con ese autocuidado, Sí. comer adecuadamente, el no saltarse las comidas, el hacer un cierto ejercicio. El hecho de estar cuidando a una persona no significa que tengamos que estar anclados a una silla 24 horas al día o 18 horas al día, ¿no? El poder hidratarse adecuadamente, pero sobre todo también otros que pueden ser más complicados, que es, por ejemplo, el poner límite a la persona a la que se cuida, ¿no? En determinados momentos debemos poner límites a la persona cuidada o a lo mejor a nuestro entorno familiar también, ¿no? Y otros que tienen que ver, y ahí es un papel muy importante de los profesionales de la salud y de los servicios sociales, la capacidad que tenemos los profesionales de ofrecer orientación y consejos a esos familiares, ¿no? Y incentivar a que esas familias lo pidan y que pidan asesoramiento profesional y que pidan consejo, ¿no? Todos tenemos pues, nuestro profesional de salud o de los servicios sociales de referencia y como familiar debemos pedir que nos ayuden, ¿no? Y debemos también buscar qué recursos existen y hoy en día tenemos una pantalla magnífica al mundo, ¿no? de otras entidades, de otras personas que han podido pasar o están pasando por la misma situación por la que estamos pasando nosotros, que es buscar información sobre ese proceso que está viviendo nuestro familiar, buscar qué cuidadores expertos, existen, ¿no? Que han pasado o están pasando esa situación, y el poder pedir información y el poder avanzarnos a saber qué decisiones debemos tomar en un futuro o podemos tomar en un futuro que tengan que ver con esa manera activa de cuidar a la persona, ¿no? Y sobre todo, y hay un aspecto muy importante, y es el mantener la vida social. No necesariamente de manera presencial, también puede ser telefónica. Hoy en día pues hemos descubierto que a través de una pantalla, aunque no sea lo mismo, podemos interactuar con otras personas, ¿no? Y eso también os lo digo por experiencia. Cuando mi madre empezó con ese proceso de Alzheimer, entras en lo que yo acabé denominando una espiral diabólica, ¿eh? Te crees que estar 8 horas es mejor que 6, que 12 horas es mejor que 8, que 18. Entonces entras en esa espiral en la que no te das cuenta y dejas de hablar con los amigos, dejas de hablar con el resto de la familia, pues a lo mejor te saltas una comida, no buscas esos minutos, aunque sean 5 minutos de descansar, de mentalmente dejar descansar este que tenemos aquí arriba, y necesitas en muchas ocasiones a alguien que te quiera, alguien próximo, que te saque de esa espiral y que te haga ver pues, que puedes llamar a un amigo o una amiga, o que puedes sencillamente estar 10 minutos al día sin estar al lado de esa persona. Entonces, toda esa parte del vínculo social también es muy importante, porque hay familias que vemos que pierden ese vínculo social, ¿no? Cuando están cuidando a una persona. Sí, incluso en partes, muchas veces se ve cuando alguien está dependiente, ¿no? Y ya parece que la red social de repente se deshace y entonces te quedas sola o solo. Y entonces esto es en unos momentos donde está justamente la parte social, no solo la parte familiar también, pero yo creo que de la parte social es importante que te acompañen de esta forma. Carmen nos pone aquí también, de Carmen Fernández, es cierto, que no se puede cuidar a una persona si no uno mismo no está bien. Efectivamente, hay que saber hasta dónde llegar, ya que puedes perderte en este momento y olvidarte de ti mismo. Es verdad que muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de hasta el punto de vista que podemos ver el agotamiento emocional, hasta qué punto está tan peligroso y te pierdes y te puedes entrar en un círculo vicioso que donde no sabes salirlo. Entonces es importante tener acceso a profesionales que te pueden ayudar para que realmente puedes hacer un buen despedido, porque al final este dolor también es importantísimo vivirlo y dejarlo que lo tienes, y para buscar fórmulas que te ayudan al final llevar a cabo con una buena despedida de esta persona. Si alguien, disculpa, si quieres decir, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, se ponga la pregunta si quiere hacer a Josep algo en el chat, no dudéis ponerlo y que lo podemos responder así. Yo creo que sí, eso es importante, esta parte que le comentabas tú, ¿no? De este acompañamiento a la persona en su momento, tanto que sea la que se cuida o que está cuidada. No, y en este sentido, lo que comenta Carmen, hay un aspecto muy importante, ¿no? De la persona cuidadora, que es el reconocer que necesita ayuda, y que no pasa nada por reconocer que se necesita ayuda. Porque lógicamente, si la persona cuidadora está
no me atrevería a decir bien, ¿no? Pero si está lo mejor posible a nivel emocional y a nivel físico, va a poder dar lo mejor de sí también para cuidar a esa persona. Aunque cuidar a una persona querida y a una persona que está en un proceso de dependencia o de discapacidad es un proceso agotador. Es un proceso agotador, ¿no? Y después también pues, tiene que ver en nuestra realidad en muchas ocasiones con el maltrato institucional, ¿no? Que tenemos por parte de las administraciones. Entonces Sí. es que haya familias que tengan que estar 2 años o 2 años y medio esperando una plaza en una residencia, porque esto es agotador para la familia, es discapacitante para esa familia y sobre todo para la persona cuidada. O sea, la persona que está en un proceso de dependencia y que está pendiente de entrar en una residencia, no lo ha solicitado porque ha querido y porque se quieren quitar al abuelo de encima, ¿no? Y lo digo entre comillas, no ese abuelo. Entonces debemos pensar, ¿no? Que también que como sociedad, ¿qué podemos hacer para ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo soy de los que antes de la pandemia decía que no vivimos en una sociedad cuidadora. Los primeros días de la pandemia pensé que igual el virus nos cambiaba, pero yo creo que seguimos viviendo en una sociedad que mayoritariamente no es cuidadora. Y el hecho de que una persona esté cuidando a otra debe ser conocido por nuestro entorno. Precisamente nosotros al escribir el libro, una de las cosas que quisimos era sacar del armario esas historias ocultas, que en muchas ocasiones tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos personas que coincidimos en el supermercado, que están en ese proceso de cuidado, ¿no? Y que probablemente si sabemos que ese compañero o esa compañera está cuidando a su madre, entendemos por qué a las 3 menos un minuto cierra el ordenador y se va pitando. No es porque no quiera trabajar, es que a lo mejor a las 3:30 la cuidadora que tenía pagando de su bolsillo se va de casa. Y entonces yo creo que compartirlo con los entornos es muy importante. Recuerdo ya hace años, y no recuerdo en qué país europeo, un padre que estaba en una situación de tener que cuidar a un hijo dependiente, sus compañeros de trabajo, y era en una gran empresa, cedieron un día de sus vacaciones individualmente a ese compañero y su padre pudo estar 2 años cuidando al hijo sin perder su salario, ¿no? Claro, esto, aparte de emocionante, es brutal como sociedad, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es para mí un día de mi vacación? Nada, si es que los perdemos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el que la sociedad, el que nuestro entorno más íntimo, profesional o familiarmente, sepa que estamos en esa situación, nos puede ayudar, nos pueden ayudar, ¿no? Porque no es nada malo, o sea, no es vergonzoso cuidar a una persona, al revés. O sea, yo creo que es un gran mérito que podemos, ¿no? Y en ese sentido, los profesionales de la salud también debemos incentivar a esa persona. No es necesario que lo publique cada día, pero sí que es importante que lo transmita a su círculo familiar, social, profesional o laboral. Yo, lo que comentabas tú, yo creo también es el de hablar abiertamente y discutir esos temas y reflexionarlo sobre los temas justamente, estos de ser cuidado o cómo cuidar. Yo me acuerdo también en la parte familiar en estas formas muchas veces cuando, aunque estoy muy lejos, pero cuando estoy en casa, muchas veces esto lo discuto con mis padres y decirme qué vamos a hacer. Además, yo estoy muy lejos y mi hermano está aún allá y dime, ¿qué queréis o cómo está haciendo? Y también el tema, ¿cómo queréis al final, cuál les dice la final de vida, cómo queréis que sea el proceso de la despedida de esta manera? Es muy doloroso, pero bueno, al final es una discusión necesaria porque es parte de la vida, ¿no? De esta forma, aunque es el final de la vida, pero yo creo que es muy importante tenerlo esto en mente y discutirlo. Pero igual también influye, puede ser de una manera u otra, las creencias de una forma también supongo que influyen mucho en esta parte de ser abierto y discutir abiertamente sobre la parte de la final de la vida. Sí, mayoritariamente vivimos en una sociedad tanatófoba, ¿no? Ocultamos como sociedad la dependencia, ocultamos la decadencia, ocultamos la muerte, ¿no? Y entonces eso pues no ayuda y pensamos que Yeah. no es importante hablarlo, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? Es vital poderlo hablar, ¿no? Aunque duela, aunque lo dice, ¿no? Joaquín, ¿no? Dice, debemos perder el miedo a hablar únicamente de calidad de vida y también hablar de calidad de muerte. Sí. Absolutamente.
Sí, exactamente lo que sí, exactamente eso que dijo Joaquín, es verdad que eso es importantísimo. Creo que está abiertamente a hablar sobre esta parte porque es parte de nuestro, ¿no? Y nos ha dado, fíjate ahora ya hace 2 años que estábamos dentro, encerrados, casi todo el mundo, y de repente ya nos ha acercado mucho más esta parte, pero también nos ha enseñado esta parte es cómo queremos y cómo no queremos que nos traten de una forma, eso es verdad también. Además que Otra, de acuerdo con Joaquín, sí, es verdad que lo dice David también, es verdad que eso es importantísimo. tenemos herramientas, probablemente no todas las que nos gustaría, probablemente a todos, pero tenemos herramientas actualmente en España para poder hablar un poco de la calidad de muerte también y de la calidad de final de vida, ¿no? Con el documento de voluntades anticipadas, por ejemplo, ¿no? Sí, Un elemento en el que los profesionales de la salud y de los servicios sociales tenemos una amplísima responsabilidad en difundir ese documento de voluntades anticipadas, porque lo tenemos que hacer ahora, ¿eh? Yo, las pocas caras que veo, lo tenemos que hacer ahora. El documento de voluntades anticipadas no lo tenemos que hacer cuando estemos en la recta final de vida y cuando estemos ¿no? Y ya al final de nuestra vida, ¿no? Lo tenemos que hacer ahora y los profesionales, repito, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y podemos expresar en ese documento lo que nosotros queramos, sea o no ahora legal, porque yo no sé si lo que yo quiero ahora, ya, en 2000, espero 60 que yo me muera, no sé, igual es demasiado, pero en el 2060 a lo mejor es legal. sí. Entonces, yo tengo la posibilidad de ir variando mi documento de voluntades anticipadas. O sea, es curioso que hacemos testamentos físicos de nuestros muebles, de nuestros bienes, de nuestro dinero, y no hacemos un testamento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nosotros, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Y lo que dice Teresa, ¿no? Cuando dices, no, no hables de esas cosas, es como llamar a la mala suerte, ¿no? Hay en Sí, exactamente. que llamemos a la mano, no, si es que, bueno, pues también se debe respetar, ¿eh? O sea, las personas que no Sí, sí, quieren sí, sí. se debe respetar. Pero repito, los profesionales tenemos una gran responsabilidad precisamente en aprovechar esos diálogos que existen para poder hablar de estos temas. Igual que tenemos los profesionales la posibilidad de, en determinados núcleos familiares, de ayudar a cerrar determinadas heridas, del el entender que hay momentos en el final de vida de una persona que puede ser único el perdonarse, que puede ser único el aproximar a esas dos personas que estaban lejos. Entonces, yo creo que esto los profesionales, por eso tiene que ver con lo del arte, ¿no? O sea, esto no lo describe ninguna técnica, pero si mi olfato profesional me hace ver que hay un problema familiar ahí, yo puedo, en función de en qué proceso íntimo haya establecido con ese familiar o con ese paciente, con ese usuario, puedo interferir en eso. Muy bien. Pues nada, Josep, el PC preso aquí ha terminado, pero no voy a ver los mensajes que están aquí para que no, cuánta gente que hubiera querido acceder al derecho a la eutanasia no podría hacerlo porque no hizo el TVA, no les puedo decir qué es, antes de haberse detenido cognitivamente, el deterioro algo, supongo, ¿no? Ahora está Lorenzo escribiendo, lo siento que no lo entendía. El documento de voluntades anticipadas. Sí, muy bien, vale, perfecto. Y también, ¿a qué herramientas te refieres para obtener calidad de muerte, además de los documentos de voluntarios? Josep te pregunta. Yo un poco que lo que decía Joaquín, yo creo que es importante, porque yo creo que su reflexión tiene que ver con lo que yo he dicho antes de escribir en el documento nuestra voluntad, aunque en ese momento no sea legal. Porque hay personas que probablemente hace 7 años hubiesen querido escribir en su documento de voluntades anticipadas situaciones que hace 7 años no eran legales y ahora lo son. Y la reflexión de Joaquín para mí tiene que ver con lo que yo comentaba. O sea, escribamos lo que queremos. Mm, Luego veremos si legalmente en el momento en que pase es suficiente o no, ¿no? Y bueno, aparte dice recordar que es gratuito, el testamento vital es gratuito, es un documento gratuito, se puede hacer ante profesionales de la salud, ante notarios, ¿no? O sea, está, yo os diría que España es de los países del entorno europeo con un índice más bajo de documentos de voluntades anticipadas. Y en España hay comunidades autónomas donde es prácticamente insignificante, ¿eh? El porcentaje de personas que hay, ¿no? ¿Y a qué herramientas me refiero calidad de muerte? Además de los documentos de voluntades anticipadas, pues
precisamente el poder hablar de si quiero morir con dolor o sin dolor. Hoy en día no se puede de ninguna manera permitir que una persona muera con dolor, que muera con padecimiento físico de entrada, ¿no? Entonces nos vamos a tener que ir amoldando a esas nuevas situaciones que se pueden producir legalmente también. Muy bien, pues aquí vamos a terminar. Josep, muchísimas gracias por esas reflexiones. Muchísimas gracias a todos y todas que estuvisteis hoy aquí, y disculpadme por el lapsus en la entrada que no funcionaba muy bien por culpa mía. Y también quiero recordar, el próximo BC Expreso es el 12 de abril y vamos a hablar sobre las ciudades amigables con las personas mayores. Va a hablar Maite Pozo del IMSERSO sobre qué nos significa ciudades amigables con las personas mayores. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan una buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Estefan. Gracias, Josep. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós.